Vamos a ver en este vídeo tema, tesis y resumen de un texto. Bien, en primer lugar, el tema, ¿vale? ¿Qué es el tema? El tema es la idea principal del texto, es decir, de lo que trata, de lo que habla ese texto, ¿vale? En un texto puede haber muchas ideas, ¿vale? Secundarias, pero habrá una que es la principal, ¿vale? Esa idea principal, esa idea fundamental es el tema del texto. Bien, cuando yo os pida que escribáis un tema, tenéis que escribirlo de una manera, ¿vale? Un tema es un sintagma nominal. Eso implica que tiene que comenzar por un determinante, luego un sustantivo abstracto, ¿vale? Del tipo el amor, el miedo, la presión, lo que sea. Y después ya ese sustantivo abstracto lo complementamos con lo que haga falta, ¿vale? Cuidado, aquí no confundir un tema con un título, que es algo muy frecuente, sobre todo al principio. Un tema hace referencia a la idea, ¿vale? De la que trata el texto. El título sirve para otra cosa, sirve para llamar la atención, ¿vale? Hay veces que coinciden, pero no tiene por qué. Y lo que tenéis que pensar es que el texto que tenemos entre manos es una excusa para hablar de un tema. Es decir, si yo cuento una historia de una persona que acumula mucho dinero en su casa, ese texto sirve para hablar de la avaricia, pongamos por caso, ¿no? Es decir, el personaje que aparece es lo de menos, ¿vale? Es una excusa para hablar de algo, de un tema. Vamos a ver un ejemplo de un tema, el Titanic. ¿Veis? Todos sabéis de qué trata. Un barco choca contra un iceberg y el barco se hunde. Bien, vamos a ver posibles temas. Si alguien me dijera un barco como tema, pues diríamos no, porque es cierto que hay un barco, ¿vale? Pero no habla de eso. Es decir, en la película Titanic, que todo el mundo ha visto, hay un barco, pero lo fundamental no es el barco, ¿vale? Alguien podría decir, un barco choca con un iceberg. Eso parece mucho a un título. Bien, eso es un mini resumen, ¿vale? Pero de lo que realmente quiere hablar el director no es del barco, ¿vale? La película no trata de barcos. La acción transcurre en un barco, pero podría transcurrir en otro sitio, porque de lo que realmente quiere hablar es de otra cosa, ¿vale? Imaginaos que alguien me dice, la muerte del protagonista. El protagonista se muere. Bueno, sí, pero no trata de eso, ¿vale? La idea principal no es esa. ¿De qué trata la película? Pues trata del amor, ¿vale? Es decir, esa película, para hablar del amor, ha elegido el Titanic como marco, como lugar, pero podría haber elegido cualquier otro sitio. Podría haber elegido un pueblo de Castilla en verano, ¿vale? Y si queremos ir un poco más lejos, podemos decir que el tema es el amor entre clases sociales, ¿vale? Porque en esta película el protagonista es pobre, él es pobre y ella es rica, ¿vale? ¿Que ha elegido el barco? Bien, pero eso es lo de menos, ¿vale? Lo importante no es que haya elegido el barco como lugar de la historia, sino la historia de amor, ¿vale? Que es básicamente esto. Vamos con el resumen. Bien, un resumen. ¿Cómo hacemos un resumen? Pues tiene que ser breve. ¿Cuánto de breve? Pues depende del texto, ¿vale? Pero siempre breve, es decir, más breve que el texto. Importante, no se puede copiar, ¿vale? Es decir, todo tiene que ser con tus palabras. El resumen tiene que incluir el contenido fundamental, es decir, lo principal del texto. Yo al leer el resumen me tengo que enterar de lo que pasa en el texto a grandes rasgos, claro. Que elimino las anécdotas, ¿vale? Los elementos secundarios, los datos, es decir, si yo por ejemplo hablo de un personaje, pues a lo mejor la edad es irrelevante, ¿vale? Es decir, da igual, pues ese tipo de cosas se pueden eliminar, ¿vale? El resumen tiene que dar una visión global del texto, ¿vale? Hay que enterarse de todas las partes de ese texto. Y por último, la tesis, ¿vale? ¿Qué es la tesis? Bueno, no todos los textos tienen tesis, ¿vale? Pero los que la tienen, la tesis es la opinión del autor o la autora sobre el tema, ¿vale? En muchos textos, en textos argumentativos, el autor o la autora opina sobre el tema, ¿vale? Es decir, aparte de hablar de un tema, da su opinión sobre ese tema. Bien, para escribir la tesis yo tengo que continuar esta frase. El autor, bueno, la autora, opina que lo que sea, ¿vale? Vamos a imaginar un tema, ¿vale? Aquí os digo que el autor opina que, ¿vale? No se escribe en la tesis, simplemente se piensa.
para facilitarlo. Vamos a imaginar un tema que trate sobre la comida basura, ¿vale? O sea, un texto habla de la comida basura y ese es el tema. La tesis podría ser, debemos reducir la cantidad de comida basura diaria, ¿vale? O podría ser otra tesis, es decir, a lo mejor el autor opina que debemos comer más hamburguesas. Eso cada uno opina lo que quiere, ¿vale? Pero el tema sería la comida basura y la tesis es la opinión del autor. Entonces yo para redactarlo pongo en mi cabeza, la autora o el autor opina que y continúo, ¿vale? Y lo que continúo es lo que está en rojo, ¿vale? Lo que está aquí redondeado, eso es la tesis, ¿vale?